Charles Bronson, ese ícono inolvidable de Hollywood, es conocido por su presencia imponente y esa mirada penetrante que transmitía más que 1000 palabras. A pesar de su retiro de la pantalla hace años, su legado sigue vivo y su imagen desafiante continúa cautivando a millones de personas. Pero detrás de ese hombre fuerte y reservado, ¿quién era realmente Charles Bronson? Hoy, su hija, Katrina Holden Bronson, ha roto el silencio y finalmente ha confirmado los rumores que han rodeado a su padre durante tanto tiempo. ¿Qué secretos se esconden detrás de la leyenda del hombre más duro de Hollywood? Prepárate para descubrir el lado más íntimo y desconocido de Charles Bronson, en una revelación que podría cambiar para siempre la forma en que vemos a este actor icónico. Detrás de esa fachada de tipo duro, Bronson vivió una vida amorosa tan apasionada y complicada como los personajes que interpretaba en la pantalla. Sus relaciones no fueron menos intensas que sus actuaciones, y a lo largo de los años, sus 3 matrimonios revelaron diferentes facetas de su personalidad. El primer capítulo de su vida amorosa comenzó con Harriet Tendler, una actriz en ciernes que conoció en Filadelfia, cuando ambos asistían a clases de actuación. Su conexión fue inmediata, y en 1949 se casaron, compartiendo juntos 16 años de matrimonio y trayendo al mundo a sus 2 hijos, Susan y Tony. Harriet fue el pilar de Bronson en sus inicios, tomando varios trabajos para mantener a la familia mientras él luchaba por hacer despegar su carrera en Hollywood. Sin embargo, con el ascenso de Bronson al estrellato, también crecieron las tensiones en su matrimonio. Las demandas de la industria y el enfoque implacable de Bronson en su carrera comenzaron a abrir una brecha entre ellos, lo que finalmente los llevó a separarse en 1965. Harriet, años después, escribió unas memorias tituladas Charlie and Me, donde describía a Bronson como un hombre comprometido y trabajador, pero también reconocía que su dedicación a su carrera los distanció inevitablemente. El segundo matrimonio de Bronson es quizá el más conocido y apasionado de su vida. En 1962, en el set de la película The Great Escape, conoció a la actriz británica Jill Ireland. En ese momento, ella estaba casada con el actor David McCallum, pero Bronson, siempre directo, le habría dicho a McCallum: «Voy a casarme con tu esposa», y sorprendentemente, así fue. En 1967, tras el divorcio de Ireland, ella y Bronson se casaron. Lo suyo fue un amor profundo, lleno de complicidad, que no solo se vio en su vida personal, sino también en su trabajo. Protagonizaron juntos 15 películas, consolidándose como una de las parejas más icónicas de Hollywood. Sin embargo, su relación también fue marcada por el dolor. En 1989, el hijo adoptivo de ambos, Jason, falleció trágicamente por una sobredosis de drogas. Esta pérdida fue devastadora para la pareja, pero no fue la única tragedia que enfrentaron. Poco después, Jill Ireland fue diagnosticada con cáncer de mama. Durante su lucha contra la enfermedad, Bronson estuvo a su lado en todo momento, demostrando una vez más su lealtad inquebrantable. A pesar de sus esfuerzos y el apoyo de Bronson, Ireland falleció en 1990, dejando a Bronson completamente devastado. Esta pérdida marcó el inicio del retiro de Bronson de la vida pública, dedicándose exclusivamente a su familia y a vivir alejado del ojo público. 8 años después de la muerte de Ireland, Bronson encontró un nuevo amor en Kim Weeks, una ex empleada de Dove Audio que había trabajado en los audiolibros de Jill Ireland. Se casaron en 1998, pero a diferencia de sus relaciones anteriores, este matrimonio fue mucho más discreto. Bronson eligió una vida tranquila, lejos de los reflectores, y se dedicó a vivir sus últimos años en paz junto a Kim. Permanecieron juntos hasta su fallecimiento en 2003. En 2003, Charles Bronson dejó este mundo, pero su legado sigue vivo en la memoria de millones. Durante sus últimos años,
Su esposa, Kim Weeks, fue su mayor apoyo. Aunque ha compartido poco sobre su vida con Bronson, sabemos que cuidó de él en los momentos más difíciles, cuando su salud comenzó a deteriorarse. A pesar de que su relación fue discreta, el vínculo entre ellos fue innegablemente profundo, manteniéndose unidos hasta el final. Pero, más allá de su vida conyugal, Bronson también fue padre, y sus hijos han vivido sus propias historias, muchas de las cuales permanecen en la sombra de la leyenda que fue su padre. Charles Bronson tuvo 4 hijos, cada uno de ellos con una vida marcada por el peso de ser descendientes de una de las figuras más reconocidas del cine de acción. Zuleika Bronson, hija biológica de Charles y Jill Ireland, fue una excepción en su infancia. Creció rodeada de los reflectores de Hollywood, pero decidió alejarse de ese mundo. Su vida estuvo marcada por su relación cercana con su madre, especialmente durante la batalla de Jill contra el cáncer de mama, una enfermedad que afectó profundamente la dinámica familiar y dejó cicatrices emocionales en Zuleika. Otra figura notable en la vida de Bronson es Katrina Holden Bronson, a quien adoptó junto a Jill tras la muerte de la madre biológica de la niña, la actriz Hilary Holden. Al igual que Zuleika, Katrina ha llevado una vida reservada, alejada del brillo de Hollywood, pero siempre recordando el amor y el cuidado que recibió de sus padres adoptivos. Por otro lado, del primer matrimonio de Bronson con Harriet Tendler, nacieron Susan y Tony Bronson. Ambos han seguido un camino similar al de sus hermanastras, manteniendo un bajo perfil. Poco se sabe sobre ellos, ya que eligieron vivir una vida apartada de la industria del entretenimiento, a pesar de haber crecido en el seno de una familia de actores. La decisión de mantenerse en las sombras parece haber sido una elección consciente para evitar el peso que la fama de su padre podría haber traído a sus vidas. Si bien en la pantalla Charles Bronson era la imagen del hombre rudo, frío y violento, fuera de ella no era tan distinto. Hollywood es un lugar de percepciones, y la de Bronson era la de un hombre difícil, a menudo malhumorado y poco accesible. Su dureza no era solo un papel que interpretaba, sino una característica de su personalidad. Críticos y colegas a menudo lo describían como alguien tan implacable en la vida real como en la ficción. El crítico de cine Roger Ebert llegó a señalar que mientras otros actores como Clint Eastwood o Robert Mitchum interpretaban personajes duros, Bronson parecía ser auténticamente peligroso, como si realmente tuviera la capacidad de ejercer violencia. Esa mirada fría que en la pantalla era admirada, fuera de ella creaba tensiones con quienes lo rodeaban. Las frustraciones de Bronson con la industria no ayudaron. Sentía que su talento no fue valorado lo suficiente por Hollywood, y ese sentimiento amargaba muchas de sus interacciones con la prensa y sus compañeros de trabajo. Bronson prefería que su trabajo hablara por sí solo, y cuando le preguntaron en una entrevista de 1974 sobre la filosofía detrás de sus películas, respondió bruscamente: «Nunca hablo de la filosofía de una película, nunca ha surgido y no lo haría ahora contigo». Esta actitud lo distanciaba de muchos y reforzaba su imagen como una figura difícil en la industria. James Garner, quien trabajó con él en más de una ocasión, lo describió como un dolor en el trasero y recordó un incidente en una partida de póker donde Bronson intentó retirar una apuesta tarde, lo que llevó a una tensa confrontación entre ellos. Aunque la situación no llegó a las manos, Garner lo recordó como alguien que usaba y abusaba de las personas, aunque admitió que finalmente hicieron las paces. El malestar de Bronson con la prensa era bien conocido. No le gustaba que indagaran en su vida privada, y su aversión a los medios quedó evidenciada cuando, en 1975, el periodista Stephen Whitney publicó una biografía titulada Charles Bronson Superstar: The Real Man Behind the Rock Hard Macho Image. Bronson quedó furioso por el retrato que se hizo de él, especialmente por las descripciones poco halagadoras sobre su esposa, Jill Ireland. Harriet Tendler, su exesposa, intentó calmarlo, pero fue en vano. Bronson amenazó con demandar,
y según los informes, intentó comprar todas las copias del libro para evitar que se distribuyera después de la primera edición. Charles Bronson, conocido por su actitud severa y su mirada gélida, no era un hombre que hiciera concesiones ni siquiera fuera de la pantalla. En una ocasión comentó con desdén: "No hacemos películas para los críticos. Ellos no pagan para verlas de todos modos". Esta frase es una clara ventana hacia su filosofía de vida. Directo, sin rodeos, y con una profunda desconfianza hacia la prensa y la industria de Hollywood. Su frustración con los críticos no era un secreto. Estaba particularmente molesto con J. Cox por la reseña negativa que hizo de The Stone Killer. Bronson, con su actitud intimidante, llegó a decir: "De una forma u otra, tarde o temprano lo atraparé. No físicamente, pero lo atraparé". Esta amenaza ominosa encapsula su relación con quienes criticaban su trabajo, intensa y con un rencor que se hacía evidente en sus palabras. Las críticas de Bronson no se limitaban solo a los periodistas. En una entrevista de 1971, se refirió a los directores como difíciles y llenos de tonterías de Hollywood. No guardaba su ira para nadie, llamando a productores y directores cretinos e idiotas que solo pensaban en el dinero. Incluso sus compañeros de reparto fueron blanco de su temperamento. El esfuerzo físico de esos años dejó cicatrices permanentes en su cuerpo. Las marcas en sus piernas y torso, así como sus manos ásperas y llenas de callos, eran un recordatorio constante de la dureza de su niñez. El olor a carbón y los constantes dolores de cabeza que sufría en esas minas lo siguieron durante toda su vida. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Bronson se convirtió en el primer miembro de su familia en graduarse de la secundaria. Su historia es aún más impactante cuando se sabe que comenzó a trabajar en las minas a los 10 años y a fumar a los 9. En su casa no se hablaba inglés, lo que hizo que Bronson desarrollara un fuerte acento que lo acompañaría durante sus primeros años. Este acento llevó a muchos de sus compañeros en el ejército a creer que era extranjero. Además del inglés, hablaba lituano y ruso, lo que más tarde le daría una ventaja en sus papeles como el hombre misterioso. Bronson tuvo que enfrentar la muerte de su padre cuando tenía solo 12 años. Su padre, un tártaro lituano que trabajaba en las minas, falleció de cáncer, dejando a la familia en una situación aún más precaria. Sin tiempo para lamentarse, Bronson continuó trabajando en las minas hasta que, en 1943, se alistó en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, donde encontró un respiro en medio de su vida de penurias. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bronson sirvió como artillero aéreo en un Boeing B-29 Super Fortress, participando en 25 misiones contra las islas japonesas. Fue herido en combate y recibió una estrella púrpura por su valentía. Aunque vivió situaciones extremas, Bronson siempre habló positivamente de su servicio militar, diciendo que ser reclutado fue lo mejor que me pasó. El ejército le proporcionó lo que nunca tuvo en casa: 3 comidas al día y ropa adecuada. Este sentido de propósito que encontró en el ejército cambió su vida para siempre. Sin embargo, su tiempo en las Fuerzas Armadas no estuvo exento de problemas. Durante un entrenamiento en Kingman, Arizona, se vio envuelto en una pelea con un sargento que terminó con el oficial con el brazo roto. Como resultado, Bronson fue condenado a 6 meses de trabajos forzados, pero a pesar de estos desafíos, fue su servicio militar lo que marcó un punto de inflexión en su vida. Después de ser dado de baja del ejército en 1946, Bronson pasó por varios trabajos esporádicos, desde panadero en Filadelfia hasta conductor de camiones. Incluso llamó juegos de bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City. Pero no fue hasta que decidió dedicarse a la actuación que su vida tomó un giro definitivo. El impulso para convertirse en actor surgió cuando conoció a un grupo de artistas en Atlantic City. A pesar de que su primera audición fue un tanto desastrosa, recordaba cómo fue reprendido por pronunciar mal la palabra heroína. Bronson encontró en la interpretación una pasión que lo llevaría al éxito.
En 1951, consiguió su primer papel en la película You're in the Navy Now, irónicamente, porque era el único actor que podía eructar a demanda. El camino hacia el estrellato no fue fácil. Bronson trabajó incansablemente y durante sus primeros años interpretó papeles menores de delincuentes, trabajadores y boxeadores golpeados. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a la cima y eventualmente se convirtió en el rostro de uno de los personajes más icónicos del cine de acción, gracias a la serie de películas Death Wish. A pesar de las leyendas que él mismo promovió sobre su infancia y sus experiencias, muchas de estas historias fueron exageradas, como señalaron su primera esposa, Harriet Tendler, y el biógrafo Brian D'Ambrosio. Aún así, no cabe duda de que el hombre detrás de la imagen ruda fue moldeado por una infancia llena de lucha y sacrificio. Detrás de ese exterior duro, había un hombre que también sabía amar profundamente. Adoptó a Katrina Holden Bronson cuando ella tenía 11 años, después de la muerte de su madre biológica, la actriz Hilary Holden. Junto a Jill Ireland, Bronson le proporcionó un hogar lleno de amor, aunque también fue un hogar marcado por tragedias. Su hijo Jason murió de una sobredosis de heroína a los 27 años, y poco después, Jill falleció tras una larga batalla contra el cáncer. A pesar de estos golpes devastadores, Bronson encontró orgullo y consuelo en los logros de Katrina, quien más tarde se convertiría en una cineasta premiada. En 2001, cuando ganó el premio al director emergente en el Festival de Cine de Malibú por su cortometraje Indignation, Bronson asistió a la ceremonia y no pudo evitar emocionarse al ver el éxito de su hija adoptiva. En 1972, Charles Bronson, conocido por su inquebrantable presencia en la pantalla, reflexionó sobre su carrera en una entrevista. Con una honestidad característica, reconoció que su apariencia lo había encasillado. Ya estaba identificado como un actor de carácter por mi discurso ridículo. Todos los protagonistas eran del tipo Cary Grant. Aunque el cine ha cambiado y el enfoque se ha diversificado, el legado de Charles Bronson sigue siendo significativo. Su capacidad para canalizar la rabia, la justicia y el deseo de venganza en personajes inolvidables lo convierte en un ícono del cine que nunca pasará de moda. A lo largo de los años, la figura de Charles Bronson ha sido sinónimo de dureza y resiliencia, pero detrás de su icónica imagen en la pantalla se escondían historias que lo envolvían en controversia. Uno de esos episodios fue la relación entre Bronson y la novela Death Wish, escrita por Brian Garfield. Garfield, quien falleció en 2018, esperaba que la película fuera dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Jack Lemmon, una visión completamente diferente a lo que terminó siendo. El director Michael Winner, conocido por su franqueza, fue tajante al comentar sobre la novela. Vendió 3 copias a su madre, nadie la compró. Se trataba de un hombre que sale a matar ciudadanos. Cuando Garfield expresó su disgusto, diciendo que habían creado una terrible y sedienta de sangre película, Winner respondió con sarcasmo: ¿Qué pensaba que había escrito Blancanieves? Ese hombre es un maldito idiota. Así de contundente fue el choque entre el autor y la versión cinematográfica que lanzó a Bronson al estrellato como el vigilante definitivo de la gran pantalla. Al momento de su muerte, Charles Bronson poseía una fortuna de $45 millones, lo que hoy equivaldría a aproximadamente 75 millones. En el punto más alto de su carrera, Bronson fue el actor mejor pagado del mundo, recibiendo $1 millón por cada una de sus películas, como El asesino de la piedra, Chino, Death Wish y St. Ives. Sin embargo, en Death Wish superó incluso esa cifra, llevándose 1.5 millones, y en 1982 alcanzó los $2 millones por Death Wish Zones, lo que equivale a unos 5 millones hoy en día. Pero su éxito no solo radicó en sus salarios. Bronson era un negociador inteligente, asegurando acuerdos lucrativos
que le permitieron recibir entre un 10% y 15% de los ingresos brutos de taquilla y del alquiler de películas. Este último movimiento fue especialmente astuto, ya que el alquiler de películas estaba apenas despegando en la década de los 80, lo que se tradujo en una fuente de ingresos sustancial a medida que el mercado de VHS crecía. Además de su éxito en la industria del cine, Bronson invirtió sabiamente en bienes raíces, asegurando propiedades de alto valor que contribuyeron significativamente a su legado financiero. Entre sus propiedades más valiosas se encontraba una mansión en Malibú valorada en $8 millones, una casa de playa en Vermont de $5 millones y una majestuosa residencia en Bel Air, también de $5 millones. Estas inversiones crecieron en valor con el tiempo, asegurando que Bronson dejara un patrimonio considerable a sus herederos. A pesar de ser uno de los actores más influyentes de su tiempo, Bronson no fue ampliamente reconocido con premios formales. A lo largo de su carrera, solo recibió 2 nominaciones y 3 premios, una cifra sorprendentemente baja considerando su estatura en la industria. Entre estos reconocimientos, el más destacado fue su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También fue nominado al Primetime Emmy en 1961 y ganó un premio Henrietta en los Globos de Oro como favorito mundial del cine, un galardón que compartió con Sean Connery. Aunque los premios son a menudo vistos como el marcador de excelencia en la industria, no siempre reflejan el verdadero impacto de un actor. En el caso de Charles Bronson, su duradera influencia y sus contribuciones al cine trascienden los trofeos. Su capacidad para canalizar sus propias experiencias de vida en personajes inolvidables, como el vigilante Paul Kersey, solidificaron su estatus como una leyenda del cine. Después de años de especulaciones, la hija de Charles Bronson ha roto el silencio y finalmente ha confirmado los rumores que tanto intrigaron a sus fans. Esta revelación arroja nueva luz sobre la vida personal del icónico actor, ofreciendo una visión más profunda de su compleja personalidad. Detrás del rostro impenetrable de Bronson había un hombre que, aunque rudo en la pantalla, mantenía un legado que no solo abarcaba lo económico, sino también lo emocional y lo familiar.